Esta noche tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar, el jueves pasado se cumplieron los aniversarios del primer año de la Maratón de Boston y revisando todos los documentos, revisando todos los archivos, buscando qué hay de nuevo en ese, digamos, en ese complot, en esas teorías de conspiración que han salido acerca también de la Maratón de Boston. Vamos a hablar un poquito de los grupos de mercenarios que se cree que estaban contratados o participando también en ese atentado. Vamos a hablar también un poquito de esta era del terror, cómo son las leyes, cuáles han sido los cortes o digamos podríamos llamarlo como las censuras que han metido los gobiernos a partir de esta guerra terrorista. Comenzamos en Universos Desconocidos. Hoy tenemos el tema de terrorismo y las leyes contra el terrorismo. Comenzamos. Esta noche en Universos Desconocidos hablaremos de las teorías de la falsa bandera. ¿Cree usted que los atentados terroristas del 9/11 y la Maratón de Boston pudieron ser autoatentados por parte de grupos de poder? Le mostraremos las supuestas evidencias que mostrarían un grupo interno infiltrado en estos supuestos ataques terroristas. Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. El objetivo del terrorismo es demencialmente simple: causar el mayor terror posible para lograr un objetivo. Entendemos el terror como una forma superior de miedo, cuando éste se vuelve incontrolable e insuperable. El terrorismo ha sido una práctica constante a lo largo de la historia de la humanidad. Lo encontramos en todos los momentos de la historia y en todos los lugares. Ha sido utilizado tanto por grupos clandestinos como por instituciones públicas. De esto último nace la frase terrorismo de Estado, con la aparición del mundo socialista dirigido por la ex República Soviética y el polo capitalista dirigido por Estados Unidos y Europa. Por la otra, vivimos el terrorismo que ambos polos promovían para imponer su supremacía. Tanto Vietnam como Afganistán se enfrentaron militarmente a las grandes potencias del mundo bipolar, en guerras con una alta dosis de terrorismo. En América Latina fue la época de las dictaduras militares que implantaron el terrorismo de Estado y de los grupos guerrilleros que también implementaban el terrorismo. Bienvenidos, y como lo habíamos anticipado hace un momento, estamos en Universos Desconocidos. Y esta noche, antes que nada, para ya entrar en el tema, porque luego se nos va muy rápido el programa. Oscar, ¿cómo estás, amigo? Bien, mucho gusto, Luis. Siempre. Hoy tenemos un tema a la gente le gusta mucho estos temas digamos, de las conspiraciones, porque aparte estas conspiraciones involucran algo muy delicado. Muchos podrán decir que las conspiraciones son de locos, de maníacos, de gente que no tiene tiempo, que digamos de que tiene tiempo de sobra, que simplemente está buscando por ahí cosas raras en las fotos. Pero algo que sí hay cierto en este resultado de las conspiraciones, una es la guerra contra el terror, digamos, o la persecución humana, cacería humana que se ha dado en contra de religiones, de personas, de apariencias. Y la otra que también es muy delicada es la persecución tanto digital, la persecución de espionaje y las libertades cortadas a partir de todo esto. Exactamente. Y ese es un tema muy delicado y que es muy interesante hablarlo y que la gente debe estar consciente el por qué todos estos organismos de la CIA como el Prisma, que quieren vigilar, que están en constante vigía, digamos, de nuestras redes sociales, de lo que mandamos, de lo que hacemos, de lo que escribimos, y están pendientes ahí todo el tiempo. Bueno, incluso ya no es, digamos, el caso como el de Snowden,
ya sabemos que no son meras conspiraciones paranoicas, para decirlas, ¿no? Porque este señor él renunció incluso a un puestazo que tenía en la CIA, magnífico, con un sueldazo, y exponerse a que lo mataran, porque de hecho lo mandaron a matar. Y si no es porque se mete en Rusia, pues el hombre pierde la vida. Como sí le pasó, por ejemplo, al director de la revista Rolling Stone, que iba a denunciar algo que le había dado Snowden, y lo mataron, ¿verdad? Entonces son cosas... Es decir, el panorama se torna muy complejo en este momento. Y de hecho, todo lo que realiza el Prisma y estas investigaciones, de hecho entra, cuando sucede lo de Boston, mientras estaban estos atentados, la persecución, entra la ley CISPA. La ley CISPA es la que autoriza al gobierno en caso de una emergencia, digamos, o en caso de un ataque terrorista, el poder investigar o el poder meterse a todas las redes sociales, a todos los correos, a todo teléfono que ellos decidan que quieren investigar, o de toda la población con total autonomía, y obligan a las empresas, digamos, que distribuyen estos servicios a ser obligadas a entregar los datos que ellos quieran. Entonces, simplemente en cualquier, digamos, intento de ley marcial que ellos impongan en un suceso de esos, ellos pueden investigar a quien se les ocurra y a quien quieran. Bueno, esa red de espionaje, incluso a los mismos ciudadanos de Estados Unidos, lo denunció Snowden. Por eso fue que él se asustó, se llenó de pánico, no sé, o de asco, y él tuvo que desertar, ¿no? Porque la cosa está muy terrible, o sea, están espiando hasta los mismos países aliados. De hecho, lo que te iba a comentar, justamente, qué bueno que lo mencionas, porque justamente hasta uno de sus aliados más fuertes, que es Alemania, Angela Merkel, acabó pidiendo una explicación enérgica el por qué le estaban espiando, y no espiando, digamos, a través de un satélite, estaban espiando su teléfono celular personal realmente, o sea, no el que usan, digamos, como presidente o oficialmente, sino el que usa con su familia, el que usa con sus llamadas personales, y eso es muy delicado. Ahora los paranoicos son los que están haciendo eso. Claro. Esos son los paranoicos, porque no es posible que estén espiando hasta el gato de la casa, para decirlo de una forma exagerada, ¿no? Sí, y es porque algo está ahí. O sea, no estas sospechas, o digamos, o estas teorías de conspiración, algunas sí muy alocadas, otras sí muy acertadas, y que el tiempo, como lo de Snowden, dio la razón a muchos de ellos. Lo de Julian Assange también. Julian Assange también. Sí. Julian Assange es alguien que han querido desprestigiar con abusos a menores, con abusos sexuales, con terrorismo, y que fue alguien de los primeros que justamente reveló estos videos, Wikileaks, que daban a conocer las atrocidades que estaba cometiendo Estados Unidos, o su forma muy atroz y sinvergüenza que realiza esas invasiones o esas supuestas liberaciones de pueblos. Sí, y de hecho la persecución que hay contra Snowden fue porque él le pasó información a este señor de Wikileaks, ¿verdad? Claro. Le pasó mucha información de esa Wikileaks, y muchas de esas no se ha revelado, y dicen que es algo bastante fuerte. De hecho, Wikileaks es muy curioso. Para mí sería un tema o un lugar donde mucha gente debería de revisarlo, porque no crean que nada más son temas que está hablando uno de conspiraciones grandes y de la CIA. Vienen varios apartados de muchos países latinoamericanos, incluidos Costa Rica, incluido México, incluido Honduras, El Salvador, donde se habla de corrupción y manejos, digamos, ahí raros en estos países. Y son temas que simplemente los han mantenido porque el desprestigio a Assange lo han hecho ver que como que Wikileaks es algo de locos y de conspiranoicos. Sí, no, pero él ha tenido información clave, como ese soldado que no me acuerdo el nombre, que lo comentamos en un programa pasado, que exactamente, a mí que también lo mandaron a ahorita Guantánamo. lo busco, y de hecho él lo vapulearon, lo hicieron ver como una escoria, como un enfermo sexual, como el peor ser humano del mundo, y es un caso muy parecido al de Snowden. Es realmente complicado. Creo que vamos a la primera cápsula de esta noche. Y regresamos a seguir comentando este tema. Escríbanos a Facebook, Universo Desconocidos TV, su opinión sobre el tema de hoy. Regresamos. ...9/11, la guerra del terror. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 fueron una serie de atentados suicidas que implicaron el secuestro de 4 aviones de pasajeros por parte de 19 miembros de la red terrorista Al-Qaeda. Se dividieron en 4 grupos de secuestradores, cada uno de ellos con un piloto que se encargaría de conducir el avión
una vez ya reducida la tripulación en cabina. Los dos primeros aviones fueron el vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines, que fueron estrellados contra las torres gemelas del World Trade Center. Un avión contra cada torre, haciendo que ambas se derrumbaran en las 2 horas siguientes. El tercer avión secuestrado fue el vuelo 77 de American Airlines, que impactó contra la esquina del Pentágono en Virginia. El cuarto avión, que fue el vuelo 92 de United Airlines, no alcanzó ningún objetivo, ya que los pasajeros y tripulantes intentaron recuperar el control y debido a esto, se estrelló en un campo abierto en Shanksville, Pensilvania. Aparte de los 19 secuestradores, hubo unas 2.973 personas fallecidas confirmadas y unas 24 continúan desaparecidas como consecuencia de dichos atentados. Este atentado se caracterizó con la utilización de aviones como armamento, creando una situación de temor mayor en todo el mundo occidental y dando comienzo a la guerra contra el terrorismo. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 fueron descritos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como horrendos ataques terroristas. Esta cápsula recordando cómo inicia esta era del terror, de propaganda masiva por los medios manipulados por las corporaciones que también están manipuladas por la CIA. Todo mundo sabe esa intervención que hay de esas leyes mordazas, esas directrices que tienen que seguir para... uno recuerda, sobre todo yo recuerdo muy bien y seguramente todos los señores han de recordar a George W. Hijo, justamente después de los ataques de las Torres Gemelas. Fueron años prácticamente amenazando al mundo de que querían a los responsables, que se iban a meter a donde fuera por los responsables, que si un país ocultaba responsables iban a ser considerados igual enemigos y tratados igual que terroristas, ¿no? No, llegar a decir también que si están conmigo están en contra mía. Exactamente. O sea, ya algo muy, poner las cosas como en blanco y negro, ya una cosa bastante radical, ¿no? Y es la campaña de terror que inició todo esto, y lo que parece curioso o va uno investigando, y lo hemos venido viendo todos los que han seguido Universos Desconocidos en los demás programas, recordando el 9/11, justamente hace unas semanas hablábamos sobre la guerra esta también del dinero y comentábamos de los cerca de 900 drones, de los más de 1000 drones que tiene Estados Unidos por varias partes del mundo, y se comentaba que esa tecnología está muy avanzada para ellos. Y justamente es una de las teorías de lo que se habla sobre uno de los aviones, que es uno de los aviones grises, que no parece un avión comercial. Ya. ¿No? O sea, un dron teledirigido. Exactamente, que puede hacer. Esa tecnología es muy usada por Estados Unidos. De hecho, los drones, aparte de ser usados en espionaje, últimamente ya Estados Unidos los ha podido armar y los usan para sus asesinatos designados, digamos. Simplemente hay muchos videos, lo comentamos hace unas semanas, donde muchos países árabes en estos videos, porque son videos aparte que no llegan a esta parte del mundo, donde estas personas comentan su experiencia, dicen que no escucharon nada, que simplemente sintieron la explosión o vieron una explosión, y son estos drones que andan recorriendo el mundo realizando esas eliminaciones tácticas que requiere el gobierno del terror. Incluso están ya diseñando, y no sé si ya los tendrán en activo, drones pequeñitos en forma de avispas o de moscas, ¿no? Sí. De mosquitos, incluso, que pueden inyectar a alguien un veneno y matarlo, ¿no? Y curiosamente, con esta guerra de 9/11, que la persecución tanto de Osama Bin Laden y de Saddam Hussein por ser el encubridor, como lo habían amenazado, se empiezan a limitar las garantías. Lo habíamos comentado muchas veces, para abordar un avión, para sacar una visa, para trasladarse por países se volvió un martirio, las investigaciones, el pedir papeles, todo el mundo incluso se volvió paranoico. Le están violando los derechos, porque el último viaje que yo hice por avión, me le volaron aquí en el aeropuerto de Juan Santa María. Cuando llegué yo a Guayaquil, me di cuenta, habían volado todos los sistemas de seguridad en mi maleta. Sí. Y ¿con qué derecho lo hicieron? O sea, reventando, y me vaciaron una botella un envase de colonia. Todo me lo botaron. ¿Y a dónde puede uno reclamar?
no hay forma de reclamar. O sea, le están violando todos los derechos de los ciudadanos. Sí, seguramente no mucha gente ahorita está recordando de cuántas veces no ha viajado y ha visto su maleta. Normalmente uno le pone los pequeños candados que se le ponen y llegan botados, a veces inexistentes, y es parte de eso. Simplemente no tienen que dar explicaciones. Cuando ellos consideran que es algo sospechoso, simplemente lo realizan y van, ¿no? Que es el poder que les dio, digamos, estas leyes que fueron aprobadas durante todo este lapso de la guerra del terror. Sí, ya no puede uno, incluso como antes, cuando uno iba a despedir a los amigos al aeropuerto y uno podía estarse ahí y tomarse un café con ellos, uno tiene que quedarse afuera del aeropuerto ahora. Es decir, es un poco como la novela de Orwell, que se va haciendo poco a poco realidad. Claro. Vamos a ir a la siguiente cápsula. Regresamos con más universos desconocidos. Las guerras y la persecución. Después de los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, se inició una cacería humana, pero no solo de individuos, una cacería humana de razas, de credos, de religiones, de creencias y de intereses. Esta guerra que inició el Pentágono, encabezada por el expresidente George W. Bush, el cual sentenció, amenazó y obligó a sus países aliados a una búsqueda de terroristas, la cual desencadenó una invasión a Irak, derrocando al presidente Saddam Hussein. Pero lo que pareciera que iba a terminar con la captura de los supuestos terroristas, solo abrió una ventana hacia lo que realmente sucedía detrás de estas operaciones. No es un misterio la forma de trabajar por parte de las agencias secretas en los Estados Unidos, como la CIA y sus intereses personales y económicos. Vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a pasar en el siguiente bloque sobre los atentados a Boston. Tenemos una entrevista muy interesante que le hicimos a William Rodríguez, uno de los sobrevivientes o el último sobreviviente de las Torres Gemelas. La tenemos dividida en 3 diferentes, donde nos cuenta cómo él empezó sus investigaciones, el por qué se dio cuenta de que todo estaba medio sucio, los sucesos, lo que él vivió en las Torres Gemelas y sus conclusiones a las que él llega. Vamos a ir a un corte, regresamos con más de este tema en Universos Desconocidos. Regresamos a Universos Desconocidos. Quiero recordarles que estamos totalmente en vivo a través de la señal del Canal 9. También pueden mandarnos sus comentarios en Universos Desconocidos TV en Facebook. Que agradeciéndole a Daniel Clachar, que nos recordó el nombre del soldado que mencionamos, Bradley Manning, exactamente. Sigamos mandando sus comentarios, muy interesante, todos los que nos comentan, todos muy interesados en el tema. Creo que es algo bastante actual y como lo comentamos en el bloque anterior, los voy a dejar con la primera parte de esta entrevista de William Rodríguez, uno de las últimas personas que sobrevivieron en el atentado del 9/11. Vamos a verle y regresamos con más de Universos Desconocidos. Mi nombre es William Rodríguez, soy el último sobreviviente de las Torres Gemelas, la última persona en salir cuando se colapsan las 2 torres. Fui reconocido como héroe nacional de los Estados Unidos por la labor de rescate. Todavía no se ha dicho realmente qué fue lo que ocurrió. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos, ya sea por inteligencia, ya sea por encubrir, no se sabe. El gobierno al principio decía, no queremos una investigación porque nosotros sabemos quién lo hizo. Y eso fue el presidente de los Estados Unidos, George Bush, y obviamente ofendió a muchas de las víctimas. Después de mucha presión, el presidente de los Estados Unidos dice, sí, lo vamos a hacer. En la investigación también una de las cosas que nos afectó muchísimo era que un agente del FBI había identificado los supuestos raptadores del avión y había identificado que estaban tomando clases de aviación, etcétera, y cuando se lo dijo a un superior, el superior le dijo para la investigación. Entonces, cuando tú oyes este tipo de elementos y después no te dicen exactamente todos los detalles que ocurrieron, crea un sinsabor y te crea pues una incertidumbre de qué más estaban ocultando, qué es lo que está ocurriendo. El problema que yo tuve nuevamente con la comisión del 11 de septiembre es que, número uno, después que yo testifico para la comisión, mi testimonio fue omitido, sacado del reporte final, no aparece. Y número 2, porque cuando yo hago estas señalaciones, no es investigado. Porque yo esperaba que ellos investigaran por qué ocurrió el colapso, por qué yo oía explosiones, y eso nunca se hizo. Cuando tú tienes una investigación
que al final nadie fue procesado jurídicamente, cuando nadie fue puesto en la cárcel por dereliction of duty, que no hicieron su trabajo, tú te das cuenta de que hay personas que hicieron los errores más grandes y recibieron promociones en sus posiciones de trabajo. ¿Qué te dice eso? La investigación más grande que hubo en los Estados Unidos congresional fue la de Mónica Lewinsky. Era más importante para los Estados Unidos saber qué hacía Mónica debajo del escritorio con el presidente que la muerte de más de 3.000 personas. Lo de Mónica Lewinsky tuvo casi $30 millones de investigación. Lo del World Trade Center, de 13 a 15 millones de dólares fue lo que gastaron. Y mira, yo creo que es inmoral, yo creo que es inaceptable. En una entrevista muy interesante que le realizamos a William Rodríguez, es la primera parte de 3 que vamos a tener, todavía 2 más adelante, donde nos cuenta lo vivido, cómo él estaba viviendo el momento de los atentados y al final sus reflexiones sobre este caso, que calzan perfectamente todo lo que nos comenta con lo que hemos venido hablando, Oscar. Claro, exactamente. De este tipo de testimonios en cuanto al caso de las Torres Gemelas, hay un movimiento en Estados Unidos de 4.000 arquitectos que han demostrado fehacientemente que era imposible que esas torres se hubieran derribado por el impacto de los aviones, mucho menos por el incendio, como tratan de decir, ¿no? Claro. Porque estaban diseñadas para soportar eso y mucho más, ¿verdad? De hecho, lo hemos comentado en forma irónica, pero es la verdad. En toda la historia moderna, digamos, de la construcción de las grandes ciudades, de los rascacielos, solo ha habido 2 edificios que se han caído, 3, digamos, sí. Por un incendio. Solo ha habido 3 edificios que se han caído en un incendio. Y curiosamente los 3 se cayeron el mismo día, en el mismo lugar, en el mismo atentado. Y un tercer edificio que nunca se incendió y nunca le pasó nada. Exactamente. Ha habido otros edificios en Madrid, el de la Torre Sears. El de la Torre Sears, que se quemaron durante horas, horas y horas, y jamás cayeron los edificios. Cosa que a veces las respuestas o las excusas que quieren dar o las pruebas que quieren dar parecen risibles cuando hay otras partes, como dices, como el grupo de arquitectos que dicen es imposible tirar un edificio de estos así, imposible. No, y además que la investigación que otra gente hizo, estos mismos arquitectos hallaron en el polvo de las torres derruidos, porque todo eso fue recogido, toda la zona esta fue cercada y recogieron rápidamente todo. Pero en el polvo se encontró muestras de termite, un explosivo que usa el ejército norteamerano que es que derrite el metal, ¿verdad? Y no lo puede usar cualquier persona, es un explosivo muy sí, es una... La termita se activa, digamos, y lo que hace es corta el acero a una temperatura y una velocidad altísima. Quiero que vamos a ver la siguiente cápsula, porque nos va a dar pie, digamos, a lo que estábamos hablando del tema, lo que es el aniversario de los ataques de Boston y algunas cosas nuevas que han salido al aire sobre escuadrones paramilitares, sobre los supuestos actores que estaban ahí mezclados junto a los heridos. Creo que vamos a ver las cápsulas y regresamos. Los atentados terroristas ocurridos en la Maratón de Boston, el 15 de abril del 2013, exactamente en la Boylston Street, mientras se desarrollaba la tradicional Maratón de Boston en los Estados Unidos. Este atentado causó la muerte de 3 personas y las lesiones a otras 282 más. Después de los atentados y las investigaciones que arrojaron que las bombas eran de origen casero, se inició una cacería humana para dar con los responsables. 2 hermanos resultaron los sospechosos, Tamerlan Tsarnaev y Dzohar Tsarnaev, de origen checheno, ambos residentes de los Estados Unidos. Fueron identificados después de robar un establecimiento el día 19 de abril, donde asesinaron a un agente de seguridad y uno más resultó herido, iniciando una persecución que terminó con intercambio de fuego, donde resultaría muerto Tamerlan y 2 días después capturarían a Dzohar. Sin embargo, aún quedaban muchas preguntas por responder, y una vez más, las sospechas de un trabajo interno se abrió en la mente de muchos de los que creen que esto es solo una página más en la agenda de terror de las agencias secretas de los Estados Unidos. Y estamos recordando estos sucesos de Boston. De hecho, platicando con la gente, porque acá gente del canal, Juan Diego, nuestro titular de noticias y uno de nuestros productores, fueron el único medio tico costarricense que estuvo ahí en Boston despuesito de los ataques.
Y platicando con ellos, muy curioso, ellos al principio ellos llegaban convencidos y de la conducta gringa, de cómo se movían, del gobierno, y realmente creían en los atentados. Tiempo después, cuando empiezan a analizar las pruebas y lo que vieron, les empezaron a salir las dudas, porque ellos, recuerdan, me lo comentaban cuando vieron que capturaron al primero, que lo sacaron desnudo y lo metieron a una patrulla, pero después dicen que ya está muerto. Y después murió otro más después cuando lo atropellaron en la carretera y le dispararon, y después se encontraron al otro hermano. Todo fue muy sospechoso, como se fue dando todo lo de este caso de Boston. Claro. Lo que tú estás explicando entonces es que posiblemente fue algo así parecido como al 11S, como fue una especie de autoatentado, ¿no? Eso es lo que se rumora, sí. Digamos, es lo que vamos a sacar ahorita, digamos, las pruebas que hay, las fotos que hay, la evidencia que hay. Sobre todo, se ha manejado mucho que una contratación de un grupo paramilitar, de un equipo que se llama Craft International, que son mercenarios, o sea, literalmente son mercenarios, son equipos paramilitares. De hecho, hay empresas que entrenan y se dedican, digamos, a vender de alguna manera sus servicios. Sí, pero hay empresas dedicadas a eso. Exactamente. Podemos ver la foto que tenemos en pantalla. Muchas de estas personas que estamos viendo ahí con chamarras negras y unas mochilas grandes, muy grandes, unas negras, pantalones khaki y botas técnicas, estas son personas de Craft International. Había también personal, lo vamos a seguir viendo unas fotos más adelante, de SST, que la SST es, digamos, el Civil Support System, que son la Guardia Nacional, digamos, entrenados en ataques biológicos o nucleares, son los que responden de inmediato. Pero ellos traen unas chamarras que dicen SST. Estos de Craft International, como podemos ver en algunas fotos que vamos a estar pasando en pantalla, traen unos logos y unas gorras que vienen identificadas justamente con el logo de Craft International. El logo de Craft International, ahorita se lo vamos a pasar en imagen para que lo vean, es el logo de una calavera como la de la famosa esta serie que es el Punisher, que la podemos ver. Y estos son los logos de Craft International, y ahí podemos ver las gorras de mucha gente. Se encontraban alrededor de más de 20 agentes o paramilitares de Craft International en la zona de Boston, en la zona de la Meta. Pero esta gente estaban ahí, ¿llegaron después del atentado o estaban ahí? Todo el tiempo estuvieron. Hay fotos de ellos desde iniciando el maratón. De hecho, ellos llevan si me pueden buscar una imagen que tenemos ahí sobre una de las camionetas que ellos manejan, que son unas camionetas que ellos llevan con una tecnología para buscar armas. Esta es la camioneta que estamos viendo a pantalla. Lo que tienen ahí encima no es un radar, digamos, de comunicaciones, es un sistema de localización de armas. Lo que ellos buscan con eso son armas, digamos, pistolas, fusiles, sí, entre las personas, pero masivo, digamos, es un detector masivo de armas, y es la gente de Craft International la que estaba ahí. Lo que mucha gente de las conspiraciones quiere pedir respuesta es por qué si tienen los Navies, por qué si tienen a los SEALs, al FBI, qué hacía gente de una empresa privada de paramilitar, ¿no? Bueno, de hecho el ejército americano, perdón, tengo un poquito de... Sí. El ejército americano, a raíz de la guerra de Irak, contrató estas empresas. Exactamente, y se formaron muchos de esos. Vamos a ir a un corte, vamos a seguir con este tema, vamos a seguir hablando de estas fotos, de estas evidencias que se han encontrado, saber bien quiénes son estos mercenarios y en dónde han actuado. Antes de irnos, los dejamos con la primera parte del Top 10. Nos vamos a un corte y regresamos con más, también con la segunda parte de la entrevista de William Rodríguez. Regresamos. Top 10. 10 películas animadas con un origen terrorífico. 10. El zorro y el sabueso. En la historia original, Cooper el sabueso odia a otro sabueso más joven que es el preferido de su amo. Todd es un zorro que le gusta engañar a los sabuesos. Engaña a Chief, el sabueso favorito, y hace que lo mate un tren. La vida del zorro es una tortura cuando sus cachorros mueren asesinados por el cazador. Pero en una epidemia de rabia, uno de los zorros ataca a un niño y deciden envenenarlos a todos. Pero un niño pequeño se envenena también y muere. Todd el zorro escapa, pero Cooper lo persigue hasta que Todd cae muerto de cansancio. El dueño de Cooper, en depresión, mata al sabueso mientras llora desconsolado.
9. Aladino. Kasim es el padre perdido de Aladino y aparece en la tercera película animada de este personaje. Kasim es el líder de la pandilla de los 40 ladrones. Muchos conceptos de la película son inspirados en Ali Baba y los 40 ladrones de las 1001 noches. En la versión original, Ali Baba aprende las palabras mágicas para entrar a la guarida donde guardan su tesoro los 40 ladrones. Ali le revela las palabras mágicas a Kasim, su hermano, que entra a robar a la cueva, pero en la huida olvida las palabras y es atrapado y desmembrado por los ladrones, que colocan sus partes afuera de la cueva como advertencia para futuros ladrones. 8. Cenicienta. Todos conocen la versión de la película animada y la versión de los hermanos Grimm de la Cenicienta, ambas basadas en la historia de Charles Perrault, publicada en 1697. Las versiones son casi exactas. En esta versión, Cenicienta le cuenta a su tutora sobre lo cruel que es su madrastra. Esta le dice a Cenicienta que para arreglar su problema debe matar a su madrastra, golpeándola con un cofre de madera en la garganta para romperle el cuello. Cenicienta después debe convencer a su padre de casarse con su tutora. Tiempo después, todos empiezan a tratarla muy mal y a ponerle sobrenombres hasta dejarle el de la gata Cenicienta. De ahí, todo se desarrolla muy similar como en la versión animada. 7. La Bella Durmiente. La mayoría conoce la historia de los hermanos Grimm, donde una princesa es maldecida para que en su cumpleaños número 15 caiga dormida eternamente al picarse el dedo en un telar y sea despertada por el beso de un príncipe. Pero esta historia de los hermanos Grimm, de nombre Rosa Silvestre, fue inspirada en una historia de Giambattista Basile, de nombre Sol, Luna y Talía, donde el rey viola a la princesa dormida, queda embarazada y da a luz a unos gemelos. La reina intenta asesinar a los gemelos y a su madre quemándolos vivos. El rey logra salvarlos y la reina es quemada en lugar de Talía y viven felices por siempre. 6. La Sirenita. En la historia de Hans Christian Andersen, en la que la película animada está basada, a la pequeña sirenita le es cortada la lengua cuando se transforman sus piernas en humana y tiene que vivir en terrible dolor. El príncipe se casa con otra mujer, así que la sirenita tiene que tomar la decisión de matar al príncipe y volver a ser sirena. Pero al no tener la fuerza para matarlo, se arroja al mar suicidándose. Los hermanos Grimm se inspiraron en un cuento de nombre Undine, escrito por Moté Fouquet. Top 10. 10 películas animadas con un origen terrorífico. Regresamos a Universos. Vamos a continuar con este tema, pero vamos a seguir sacando y escarbando, digamos, en las evidencias que hemos encontrado por ahí. Unas muy interesantes que se han ligado porque los atentados, digamos, del 9/11 fueron llevados por extremistas musulmanes. Curiosamente, fueron invadidos varios países musulmanes, Irak, Afganistán. Irán no lo pudieron hacer, ni Siria, porque era algo que querían hacerlo realmente el gobierno americano. Bueno, y Libia de forma indirecta. Libia de forma indirecta, y lo consiguieron, asimismo como Egipto lo desestabilizaron también. Y curiosamente, los hermanos que hacen los ataques en Boston, chechenos, que Chechenia es una parte de Rusia donde hay grupos terroristas también radicales, y curiosamente más adelante vamos a ver qué relación tendrían estos nuevos sucesos de Ucrania con los atentados de Boston y posible una invasión y lo que se rumora que puede ser una próxima tercera guerra por las amenazas muy fuertes que hay entre estas dos facciones. Exacto. Pero antes de continuar con este tema, creo que vamos a ver la segunda parte de la entrevista con William Rodríguez que les habíamos comentado, que es donde él nos relata sus vivencias que tuvo adentro de las torres justo al momento de los ataques. Vamos a verle y regresamos con más de Universos. Las torres conectaban por el sótano. Bueno, yo voy directamente al sótano número 1, el B1. Vengo y me pongo a hablar con el supervisor acerca de la distribución del trabajo, qué es lo que íbamos a hacer. Y cuando estamos ahí hablando, frente a la puerta de entrada de la oficina, a las 8:46 se oye ¡pum! Una explosión tan fuerte, tan poderosa que nos levanta en el aire, el piso se tambalea, se tiembla. Cuando yo oigo eso, lo primero que yo pienso es que un generador de energía eléctrica ha reventado en el cuarto de mecánica que se encontraba debajo de nosotros porque nos levantó en el aire. Y lo primero que voy a hacer es verbalizar 6 a 7 segundos después que es un generador, porque todo el mundo está gritando, y cuando lo voy a decir, ¡pah! Una explosión bien fuerte desde la parte de arriba del edificio. 2 eventos separados por 6 a 7 segundos de diferencia, no conectados.
una explosión inicial en el sótano y después lo que vino a ser el impacto del avión. En ese momento la gente gritando, yo les digo que no se muevan, se oye de nuevo otra explosión, otro estallido. Aquello hizo que el piso temblara tanto que te da... No, después de la explosión de arriba se oye otro estallido y un señor corre por el pasillo diciendo explosión, explosión, explosión. Cuando me meto dentro de la oficina a tomar el teléfono, cuando lo voy a tocar, ¡pah! Otra explosión. Y entonces el piso empieza a temblar, la gente corre dentro de la oficina y se ponen debajo de los marcos de las puertas porque te da la sensación de que es un terremoto. Mientras comenzamos a subir las escaleras, y con esto yo comencé a abrir las puertas, porque yo tenía que abrir las puertas, porque al avión impactar, las puertas se desbloquearon y se trancaron. Y por las escaleras, cada 3 pisos las puertas no abrían, decía no reentry, no reentry, no reentrar, no reentrar, no reentrar. La cuarta decía reentrar, después no reentrar, no reentrar, así consecutivamente hasta el piso 110. Lo triste es que cuando yo subía abriendo las puertas y sacando gente, básicamente en muchos de los pisos se oían explosiones. Hubieron varias. Mucha gente dice que escucharon alrededor de 6. O sea, depende de la posición y la localidad que tú te encontrabas en el edificio. Pero pudieron haber sido, yo digo, vamos a ver qué pudo haber sido. Pudieron haber sido máquinas de fax, pudo haber sido máquinas de copiadoras por la presión eléctrica que se creó, que pudo haber sido tantas cosas. El problema aquí fue que no se investigó. No se investigó y cuando yo empecé a hablar de esto, me tildaron de cállate, no hables, no preguntes nada de explosiones porque esto no va con la investigación. Se oye una explosión en ese momento, ¡pah!, bien fuerte de la otra torre. No sé si es el colapso, porque acuérdate, no tengo ventanas, estoy en las escaleras. Creo que es el colapso, puede ser el colapso, no sé. Pero se oyó tan fuerte que creó una sonda de movimiento en el edificio mío y se oye pa, 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 en mi edificio. Y en el radio se oye, perdimos el 65. Y yo, ¿qué es eso? Y el policía me dice, eso quiere decir que el piso 65, colapsó piso por piso, hasta llegar al 44, internamente, que no se ve por los videos de afuera. Más adelante vamos a tener más de esta entrevista que tuvimos con William, que es muy interesante. Tratamos de sacar lo más interesante que nos comentó, lo que pensamos que es lo más relevante, porque estuvimos platicando con él mucho rato. Y es parte de lo que estaba sucediendo también en Boston, digamos, con esto de los mercenarios que estamos hablando. Creo que sigamos viendo las imágenes que hemos buscado para ustedes y hemos encontrado, para seguirlas platicando aquí en la mesa sobre este tema. Estos mercenarios, que así son literal, se han usado en África, se han usado en América Central, se han usado en muchos lugares para desestabilizar gobiernos, para conseguir recursos de empresas, de privados. Sí, son los llamados soldados de fortuna, le llaman así. Exactamente. Estas empresas operan en 50 países del mundo. Dice que sus ingresos son tan fuertes que generan 100.000 millones de dólares por año. El vender servicios militares, asesoría o mandan mercenarios. Aquí estamos viendo en las fotos justamente, estamos viendo una foto en una de las convenciones, porque hay convenciones de guerra en el mundo, claro, literal, las hay, sí, donde muestran armas, donde se muestran estos mercenarios, y son los mismos logos, curiosamente, que traen muchos de las personas estas que no están identificadas en los atentados de Boston. Ahorita quiero que me busquen una de las fotos donde vienen los agentes del SCT que les comentaba que traen unas chamarras, vienen uniformados muy parecido, pero ellos traen un gran logo en la parte de atrás que dice SCT, que son los que les comentaba que son la Guardia Civil, los encargados de responder ante ataques biológicos, pero estos, los de la Craft International, no traían ningún logo de ese tipo, solo andaban con unas mochilas muy grandes negras, que son curiosamente muy similares a las que se encuentran de restos en las explosiones. Esto lo que estamos viendo en la pared son los que les comento, son los del SCT. Estos son el Civil Support System, que son los encargados de llegar a monitorear cuando hay un atentado, que son los que revisan si hay niveles de radiación, de contaminación química, pero van propiamente, digamos, identificados. Los de Craft International llevaban sus gorras y sus logos de Craft International.
Y esa es una explicación que el gobierno no ha dado. ¿Qué hacían esa gente ahí? Sí, como te decía, en el caso de Estados Unidos, cuando hicieron la guerra de Irak, dicen que por cada soldado norteamericano que moría en la guerra, era desprestigio para George Bush. Entonces por eso se vieron obligados a contratar estas empresas de mercenarios para evitar que murieran soldados norteamericanos, ¿verdad? Y eso lo vienen haciendo, como tú dices, todo el tiempo, ¿verdad? Y bueno, y supuestamente lo que estamos viendo aquí es que aparentemente pues también operaron en los mismos atentados de Boston, ¿no? Quiero que vamos a ver la siguiente cápsula. Vamos a regresar a seguir viendo estas imágenes y ubicando estos detalles muy, muy curiosos donde la gente de Kraft se encontraba a la hora de los ataques. Vamos a ver la cápsula, regresamos con más de Universos. Mercenarios al servicio de la agenda de terror. ¿Realmente fueron los atentados de Boston trabajo de los hermanos Tsarnaev? ¿Realmente fueron planificados por esta célula terrorista a la que se quiere adjudicar de origen extremista ruso? Algunos creen que esto parece más un montaje, y con la salida a la luz de mucho material fotográfico de ese día, creen haber descubierto que un grupo militar privado, la Kraft International, con varios de sus miembros se encontraban en la maratón de Boston. ¿Podrían estar involucrados de algún modo? Muchos sitios de internet dedicados a la investigación de las conspiraciones lo creen así. Y la evidencia que se ha mostrado no sería ni la primera ni la última vez que el gobierno de los Estados Unidos y sus agencias secretas realizan un trabajo sucio de este tipo. Y estas empresas que están por varias partes del mundo y como dices, funcionan en muchos países y tienen, digamos, visa abierta para operar en muchos de estos países. Ellos abiertamente lo dicen en sus páginas. Sí, creo que son cerca de 50 países donde están ellos operando. Exactamente. Y curiosamente entrenan a muchos gobiernos, tanto militares como operaciones de fuerzas especiales. Pero lo más curioso es qué tenían que hacer en eventos de este tipo cuando actúan de manera un poco sospechosa o digamos, hay momentos que se les ve abandonando la zona de las explosiones en vez de estar ayudando, digamos, a los heridos. No se ve a ninguno de ellos atendiendo, digamos, o canalizándose hacia una emergencia como debería de ser, ¿no? Digamos, un caso de fuerzas especiales. Sí, y como tú dices, digamos, uno puede entender que en una guerra, pues, hasta cierto punto estén ahí porque están haciendo una guerra de combate contra un enemigo, pero en una maratón de estas, donde había gente inocente y mataron hasta un niño de 8 años, ¿no? Sí, de hecho sí. Uno puede entender cómo pueden pasar esas cosas. Hubo 3 muertos, de hecho no, afortunadamente no fue tan, digamos, tan mortal los atentados, sí los heridos, pero los atentados no, los muertos no, perdón. Y de hecho eso fue algo que lo comentábamos. Una de las que se cree, digamos, dentro de las conspiraciones es que era una pieza del ajedrez que querían mover para hacer invasiones, como lo había comentado en el bloque anterior, meterse más hacia la zona de Rusia. Recordemos que esa franja que está entre Medio Oriente y Rusia, que es parte de Chechenia y todo eso, está llena también supuestamente de terroristas islámicos, de terroristas tanto rusos como de Medio Oriente, y Estados Unidos, al parecer, lo que quería con esto era iniciar una invasión a estos territorios para poder hacer una ocupación literal y de ahí poder cercar a su gran enemigo de toda la vida. Sí, que es Rusia, ¿no? Que es Rusia. Rusia y después China. Exactamente. Pero esto no es nada nuevo. En la época de Kennedy, dicen que esa fue una de las causas de que mataron a Kennedy. Estos grupos de ultraderecha en Estados Unidos estaban planeando la operación Northwoods, o sea, Maderas del Norte, algo así, donde iban a hacer una serie de atentados terroristas en Miami, incluso explosionando aviones en pleno vuelo para acusar al régimen de Fidel Castro y justificar con eso una invasión a la isla de Cuba en los años 60. Sí, que era más... Kennedy, lógicamente, Kennedy se enojó. Claro. Se enojó y dijo, no, un momento, y suspendió eso. Eso sale en la película JFK, y eso cualquier persona lo puede investigar en internet. Operación Northwoods, ¿verdad? Maderas del Norte en inglés, ¿verdad? Perfecto. O sea, no es nada nuevo esto, ¿no? Vamos a ir a un corte, los dejo antes con la última parte de la entrevista con William Rodríguez y regresamos con más de Universos Desconocidos. Nosotros como sobrevivientes nos vemos afectados de cómo se ha utilizado nuestro evento, nuestra tragedia, nuestro sufrimiento como una agenda política, la política del miedo. Y ha sido muy exitosa, tanto así
que por lo que ocurre el 11 de septiembre se crean legislaciones que nunca existían, el Acta Patriota, el Acta de Homeland Security, de Seguridad Nacional, que eso no existía, enmiendas al Acta de Poderes de Guerra. Antes era ilegal, anticonstitucional, inconstitucional, el interceptar las llamadas de un ciudadano. Era inconstitucional arrestar a una persona sin derecho a un abogado. Ahora te pueden detener por tiempo indefinido. Hemos visto cómo se ha utilizado, se ha transformado una metamorfosis de nuestra sociedad con esta política del miedo para que el gobierno adquiera poderes y derechos en contra de los ciudadanos que antes no tenía. Desgraciadamente, creo que esto no va a terminar aquí, esto sigue. Por eso es que hemos visto que el 11 de septiembre ha creado también la sociedad de mentirosos. ¿Por qué digo esto? Mira, tú tienes Snowden, tienes a Wikileaks, el director de Wikileaks, que son creados con una propaganda negativa simplemente por hacer lo correcto. Es cuestión de la maquinaria armamentista que se maneja detrás de esto. Antes del 11 de septiembre, ¿cuál era nuestro mayor enemigo? ¿Cuál era el enemigo más grande que nosotros teníamos? Eran los comunistas. Rusia. Rusia cae como comunismo y se convierte en democráticos y ya nosotros perdemos ese miedo que le metíamos a la comunidad de que el comunismo iba a tomarnos. ¿Qué creamos? Necesitábamos un nuevo miedo, un miedo diferente. Y qué mejor que la guerra contra el terrorismo, porque es una guerra no declarada porque nunca termina. Termina ahora en Irak, van a Afganistán. Termina en Afganistán, van a Filipinas. Es un ciclo que no termina. Entonces se van a necesitar ¿qué? Armas constantemente, equipos de protección. Y cuando vienes a ver, ahí es toda una economía. Pero lo mismo se aplica a todo. Cuando hay una explosión o hay un loco que está tirando algo en los túneles subterráneos de trenes en Nueva York, ¿qué es lo primero que hacen? A la semana ya te dicen, ponen gente en televisión, no, que ahora van a parar a la gente para chequearle las bolsas. Antes que eso era ilegal, ahora ya te crea y te da el derecho a hacerlo. Ese país de libertad que nosotros conocíamos como los Estados Unidos, eso es una ilusión. Ya eso no es lo que existía 20 años atrás, porque te crean, pues obviamente, todas estas trabas. Yo como activista, como persona que pelea por los derechos de los latinos en los Estados Unidos, he visto cómo nosotros ahora nos hemos convertido como inmigrantes en los posibles, de acuerdo a lo que ellos dicen, posibles terroristas del futuro para ellos. Yo creo que la gente debe despertar en el sentido de que debe cuestionar todo lo que se les vende en televisión, todo lo que te dan como si fuera un hecho final o total, en todo tipo de noticias, buenas y malas. Aquella persona con una camarita que pone las cosas en YouTube y pone lo que ellos piensan, esa es la noticia verdadera. La noticia corporativa, pues básicamente está dándole a la pandereta de los intereses personales. Ya eso es lo que hemos visto. Regresamos a Universos. Quiero recordarles, si estamos leyendo todos sus mensajes en Universos Conocidos TV, síganos mandando sus comentarios, siempre son muy interesantes, siempre agradecemos todo el aporte y todos los saludos que nos hacen llegar a nosotros, a don Oscar, a mí, a Holman, y siempre saber qué temas más quieren que hablemos. Siempre es interesante saber qué es lo que quieren ver en la pantalla de Universos. Oscar, para ir cerrando este tema y para concluir con el Top 10, esta guerra del terror, más allá de las víctimas mortales que ocasionaron, más allá de estos pueblos subyugados, más allá de este terror que llevaron a otras poblaciones, también los derechos civiles, también los derechos de libre hablar, de libre expresarse, digamos, a través de un internet, se han visto cortados y creo que cada vez van a ir viniendo peor mientras sigan pasando este tipo de cosas. Sí, eso es lo más preocupante, que están llevando al mundo a una especie de dictadura mundial, porque en los mismos Estados Unidos muchos derechos civiles fueron suprimidos, como el habeas corpus, por ejemplo. A alguien lo pueden detener y no tiene derecho a operar bajo cargos de terrorismo o bajo sospecha de terrorismo, como pasa en Guantánamo. Exactamente. Donde está la gente detenida sin ningún derecho a un abogado ni nada. Y eso es algo que consiguieron a través de esta guerra. Oscar, te quiero agradecer, se nos fue el tiempo volando. Los dejo con el Top 10, lugar 5 al 1 de esta noche. Y recuerden que nos vemos el próximo jueves en Universos Desconocidos, aquí a través del Canal 9. Nos vemos.
Top 10. 10 películas animadas con un origen terrorífico. 5. Blancanieves. La historia de Blancanieves de la versión animada y de los hermanos Grimm es muy conocida, pero estos tomaron la idea de una historia llamada La joven esclava de Giambattista Basile. En esta historia, un bebé es maldecido a morir al cumplir 7 años a manos de un hada. Al llegar a esa edad, la niña muere mientras su madre la peinaba, así que la colocan en 7 ataúdes de cristal y la encierran en un castillo. Su madre muere, pero le da la llave a su hermano para cuidarla, pero la esposa de este la descubre y encuentra una mujer hermosa dentro de los ataúdes y piensa que su esposo la engaña con la joven mujer. La esposa le arranca el cabello y la hace su esclava golpeándola todos los días. La joven decide suicidarse, pero al estar contando su historia a una muñeca, su tío la escucha, la salva y después se casa con un hombre rico. 4. Hércules. En la leyenda original de Hércules, Zeus, dios del cielo, se disfraza de humano, embaraza a Alcmené, la esposa de Anfitrión. Esta queda embarazada tanto de Zeus como de su esposo. Uno de los hijos es Heracles o Hércules. Cuando este crece se convierte en un gran guerrero y en un momento de locura asesina a su primera esposa y a sus 2 hijos. Cuando el centauro Nessus intenta violar a su cuarta esposa Deyanira, Heracles lo mata con flechas envenenadas con la sangre de Hidra. Deyanira prepara una poción de amor con la sangre y semen de Nessus. Esta se la da a Heracles, pero el veneno de la hidra habría contaminado la poción, haciendo que Heracles se arranque la piel. Deyanira se suicida provocando que Hércules se arroje al fuego, donde es quemado el cuerpo de su esposa, también quemándose vivo. 3. Pinocho. En la versión original de Pinocho, Pinocho se pelea con Geppetto y huye. Este lo persigue y es atrapado por la policía y encarcelado. Pinocho regresa a su casa y conoce a un grillo de 100 años de edad que le dice que los niños malos se convierten en burros. Pinocho le lanza un martillo al grillo y lo mata. Pinocho después es casi quemado vivo, pero escapa cuando le muerde la pata a uno de sus captores, un gato. Pinocho conoce una bella hada de cabello azul que le dice que es la muerte de la que ahora se enamora, pero Pinocho es capturado por un zorro y un gato al que le había arrancado la pata a mordidas y lo ahorcan hasta la muerte. Los editores no quedaron contentos con este final, así que lo cambiaron a una versión donde es rescatado y lo convierten en burro y es vendido a un circo, una versión más parecida a la final de la película animada. 2. El jorobado de Notre Dame. En la versión original de Víctor Hugo, Frollo salva a Quasimodo de ser quemado vivo por 4 mujeres que piensan que es un demonio. Lo adopta y lo llama Quasimodo. Más tarde Frollo se obsesiona con una gitana, Esmeralda, a la cual Frollo convence a Quasimodo de raptarla, pero es atrapado, torturado y encarcelado por Phoebus, un apuesto soldado del cual se enamora ella. Cuando Esmeralda y Phoebus se encuentran solos, Quasimodo, ciego de rabia, asesina al soldado y Esmeralda es capturada y después de torturarla confiesa que ella lo mató. Quasimodo la rescata y la lleva a la torre de Notre Dame, donde Frollo intenta violarla. Quasimodo le dice a Esmeralda que ésta la salvará si le da su amor a él. Esmeralda decide suicidarse. Quasimodo asesina a Frollo y después se va a la tumba de Esmeralda, donde se queda ahí hasta su muerte. 1. Pocahontas. Pocahontas tendría unos 10 años cuando conoció a Smith, y es cierto que fue capturado por la tribu, pero la historia de Pocahontas es diferente. Cuando Pocahontas tenía 17, fue capturada por los ingleses asesinando a su esposo Cocum, y fue violada y resultó embarazada de estas violaciones y convertida al cristianismo. Para 1615 ya se había casado con un inglés productor de tabaco y viajaron a Inglaterra, donde Pocahontas fue presentada como Virginia Savage. 2 años después, Pocahontas se enfermó, vomitando y convulsionándose violentamente, para después morir en una terrible agonía cuando tenía tan solo 22 años. Top 10. 10 películas animadas con un origen terrorífico. Investigaciones, de hecho entra, cuando sucede lo de Boston, entra, mientras estaban estos atentados, la persecución, entra la ley CISPA. La ley CISPA es la que autoriza al gobierno, en caso de una emergencia, digamos, o en caso de un ataque terrorista, el poder investigar o el poder meterse a todas las redes sociales, a todos los correos, a todo teléfono que ellos decidan que quieren investigar, o de toda la población, con total autonomía, y obligan a las empresas, digamos, que distribuyen estos servicios a ser obligadas a entregar los datos que ellos quieran. Entonces, simplemente en cualquier, digamos, intento de ley marcial que ellos impongan en un suceso de esos, ellos pueden investigar a quien se les ocurra y a quien quieran. Bueno, esa red de espionaje, incluso a los mismos ciudadanos de Estados Unidos, lo denunció Snowden. Por eso fue que él se asustó, se llenó de pánico, no sé, o de asco, y él tuvo que desertar, ¿no?
porque la cosa está muy terrible, o sea, están espiando hasta los mismos países aliados. De hecho, lo que te iba a comentar, justamente, qué bueno que lo mencionas, porque justamente hasta uno de sus aliados más fuertes, que es Alemania, Angela Merkel acabó pidiendo una explicación enérgica el por qué le estaban espiando, y no espiando, digamos, a través de un satélite, estaban espiando su teléfono. Filtrado en estos supuestos ataques terroristas. Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. El objetivo del terrorismo es demencialmente simple: causar el mayor terror posible para lograr un objetivo. Entendemos el terror como una forma superior de miedo, cuando éste se vuelve incontrolable e insuperable. El terrorismo ha sido una práctica constante a lo largo de la historia de la humanidad. Lo encontramos en todos los momentos de la historia y en todos los lugares. Ha sido utilizado tanto por grupos clandestinos como por instituciones públicas. De esto último nace la frase terrorismo de Estado, con la aparición del mundo socialista dirigido por la ex República Soviética y el polo capitalista dirigido por Estados Unidos y Europa. Por la otra, vivimos el terrorismo que ambos polos promovían para imponer su supremacía. Tanto Vietnam como Afganistán se enfrentaron militarmente a las grandes potencias del mundo bipolar, en guerras con una alta dosis de terrorismo. En América Latina fue la época de las dictaduras militares que implantaron el terrorismo de Estado y de los grupos guerrilleros que también implementaban el terrorismo. Bienvenidos, y como lo habíamos anticipado hace un momento, estamos en Universos Desconocidos, y esta noche, antes que nada, para ya entrar en el tema, porque luego se nos va muy rápido el programa. Oscar, ¿cómo estás, amigo? Bien, mucho gusto, Luis. Siempre. Hoy tenemos un tema a la gente le gusta mucho estos temas digamos, de las conspiraciones, porque aparte estas conspiraciones involucran algo muy delicado. Muchos podrán decir que las conspiraciones son de locos, de maníacos, de gente que no tiene tiempo, que digamos de que tiene tiempo de sobra, que simplemente está buscando por ahí cosas raras en las fotos. Pero algo que sí hay cierto en este resultado de las conspiraciones, una es la guerra contra el terror, digamos. Esta noche tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar, el jueves pasado se cumplieron los aniversarios del primer año de la Maratón de Boston, y revisando todos los documentos, revisando todos los archivos, buscando qué hay de nuevo en ese, digamos, en ese complot, en esas teorías de conspiración que han salido acerca también de la Maratón de Boston. Vamos a hablar un poquito de los grupos de mercenarios que se cree que estaban contratados o participando también en ese atentado. Vamos a hablar también un poquito de esta era del terror, cómo son las leyes, cuáles han sido los cortes o digamos podríamos llamarlo como las censuras que han metido los gobiernos a partir de esta guerra terrorista. Comenzamos en Universos Desconocidos. Hoy tenemos el tema de terrorismo y las leyes contra el terrorismo. Comenzamos. Esta noche en Universos Desconocidos hablaremos de las teorías de la falsa bandera. ¿Cree usted que los atentados terroristas del 9/11 y la Maratón de Boston pudieron ser autoatentados por parte de grupos de poder? Le mostraremos las supuestas evidencias que mostrarían un grupo interno. La persecución humana, cacería humana que se ha dado en contra de religiones, de personas, de apariencias. Y la otra que también es muy delicada es la persecución tanto digital, la persecución de espionaje y las libertades cortadas a partir de todo esto.
Exactamente. Y ese es un tema muy delicado y que es muy interesante hablarlo y que la gente debe estar consciente el por qué todos estos organismos de la CIA como el Prisma, que quieren vigilar, que están en constante vigía, digamos, de nuestras redes sociales, de lo que mandamos, de lo que hacemos, de lo que escribimos, y están pendientes ahí todo el tiempo. Bueno, incluso ya no es, digamos, el caso como el de Snowden, ya sabemos que no son meras conspiraciones paranoicas, para decirlas, ¿no? Porque este señor él renunció incluso a un puestazo que tenía en la CIA, magnífico, con un sueldazo, y exponerse a que lo mataran, porque de hecho lo mandaron a matar. Y si no es porque se mete en Rusia, pues el hombre pierde la vida. Como sí le pasó, por ejemplo, al director de la revista Rolling Stone, que iba a denunciar algo que le había dado Snowden y lo mataron, ¿verdad? Entonces son cosas... Es decir, el panorama se torna muy complejo en este momento. Y de hecho, todo lo que realiza el Prisma y estas investigaciones